Bienvenidos, soy Andrea Yengan Santos, estudiante de medicina, docente del Departamento de Neurofisiología en el área de ciencias biomédicas, y en esta oportunidad hablaré sobre la comunicación neuronal, lo cual es importante porque imaginemos que por un momento que estamos realizando una actividad cotidiana, como aprender una nueva habilidad, recordando un evento pasado, o bueno, simplemente cuando reaccionamos a un estímulo, ¿no? Todas estas acciones van a depender de un proceso fundamental, ¿no? Que se llama la sinapsis. Y bueno, en el contenido de esta exposición veremos la anatomía cerebral para ver ciertas estructuras importantes. Las células gliales, la señalización neuronal, vamos a ver la anatomía de las neuronas y mencionar también a otras, ¿no? Que a veces pasan desapercibidas. En la transmisión sináptica, donde encontraremos la famosa sinapsis, los dos tipos, ¿no? La eléctrica y la química. Bueno, vamos a empezar con la parte anatómica, que es importante porque en un examen físico vamos a tener que localizar en qué parte se encuentra la lesión, entonces necesitamos saber cuáles son las partes. Bueno, primero vamos a ver la parte más externa, ¿no? En un cráneo, ¿no? Ya en una sección transversal del cráneo y las meninges, ¿no? En esta imagen vemos de afuera hacia adentro el cuero cabelludo y el periósteo y el cráneo. En el cráneo vamos a encontrar las meninges, que son 3 membranas que van a recubrir y proteger el cerebro y la médula espinal. Bueno, tenemos la división, ¿no? De la capa externa a la interna. La dura madre, el aracnoides y la pía madre. La dura madre, el aracnoides y la pía madre. La dura madre es la capa de tejido fibroso fuerte más externo, formada por dos capas, ¿no? Las cuales la más externa está pegada al hueso y representa su periósteo, y la capa más interna se va a unir a la membrana aracnoidea. Y el aracnoides es más delgada que la dura madre y se ubica por dentro de ella. Y la pía madre, que es la más interna y también la más delgada, es transparente y está en íntimo contacto con el tejido nervioso, y en ella se ubican los vasos sanguíneos, ¿no? Bueno, ahora ya viendo el cerebro como tal, de hecho el órgano más complejo del cuerpo humano, vemos dos mitades, ¿no? Que están separados por una hendidura llamada surco longitudinal cerebral o fisura longitudinal. Ujú. Y cada mitad, por ejemplo, está dividido en dos, ¿no? En el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Cada una de estas está dividida en lóbulos, que vamos a verlo a continuación. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Bueno, eh, en un corte ya sagital que nos deja ver otras estructuras internas del cerebro, vemos el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico está conformado por mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y estos son importantes porque van a tener muchísimas patologías que los afectan. Ahora bien, en esta parte del cerebro vamos a ver el cuerpo calloso, el cuerpo del fornix, el tercer ventrículo del asta frontal, el plexo coroideo del tercer ventrículo, el cuerpo pineal, la comisura anterior, el hipotálamo, el quiasma óptico y la hipófisis. Bueno, después en la parte inferior vemos el mesencéfalo, vemos la protuberancia y el bulbo raquídeo, que forman el telencéfalo. Y luego visualizamos a la derecha el conducto epéndico, el tercer ventrículo y el cerebelo, ¿no? Y por último, continuamos con el flujo sanguíneo cerebral, donde podemos ver, observar la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, la arteria basilar y la arteria vertebral, ¿no? Esta. Y bueno, a continuación vamos a ver la barrera hematoencefálica. Ahora, vamos a ver la barrera hematoencefálica, ¿no?
que es una frontera protectora entre la sangre y el sistema nervioso central, y su principal función es proteger de posibles intrusos como microorganismos, células, proteínas y medicamentos, que las puede causar daño, ¿no? Otra función es mantener un ambiente adecuado en el líquido que rodea a las neuronas y las células gliales que las apoyan. Por ejemplo, vemos de una forma un poco más, por decirlo así, cercana, eh, las interacciones de ciertas estructuras, por ejemplo, a la luz del vaso sanguíneo, ¿no? La célula endotelial, la membrana basal, el astrocito, el pericito, la neurona. Y bueno, y si ampliamos un poco más en esta parte, vemos la barrera hematoencefálica al medio, ¿no? Del flujo sanguíneo y las células del sistema nervioso central. Bueno, para continuar con la otra PPT. Bueno, ya en esta parte vemos que están las células endoteliales, ¿no? En la barrera hematoencefálica. Están unidas de manera muy estrecha, formando una red que impide el paso de moléculas grandes hacia el sistema nervioso central. Por eso es que tienen baja actividad pinocítica. Como ya lo mencionamos, no permite el paso de sustancias o muchas sustancias a través de ellas, ¿no? También tienen sistemas de transporte específicos para llevar nutrientes para la producción de energía. Eso es en el metabolismo de aminoácidos al cerebro. Y si nos fijamos en la capa externa, los pies terminales de los astrocitos, que son un tipo de célula glial, que lo vamos a ver más adelante, se extienden sobre las células endoteliales y sus membranas basales, ¿no? Y algo aquí importante es que sus prolongaciones es que ayudan a eliminar el exceso de potasio y ciertos neurotransmisores del líquido intersticial, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Para mantener un ambiente óptimo para la función neuronal. Ya en esta parte vamos a ver. Muy bien. Se estima que un adulto tiene aproximadamente 100.000 millones de células en su sistema nervioso central y todas estas vienen de células precursoras que se van a diferenciar y dan lugar a diversos tipos de células, ¿no? Que encontramos. Y bueno, estas se van a clasificar en dos grandes grupos, la neurona y las células gliales. Como sabemos, el sistema nervioso es el mayor consumidor de oxígeno y glucosa en comparación con otros órganos. Esto se debe en parte a que las necesidades metabólicas de las neuronas que continuamente están realizando cambios con sus propiedades bioquímicas y bioeléctricas. Por eso es que requieren un gasto considerable de energía, ¿no? Y asimismo van a cumplir con tres funciones principales. Lo que es recepción de información, ¿no? En la primera neurona recibe información tanto del entorno como de otras células nerviosas. El procesamiento de la información, cuando recibe la información y la procesa. El envío de información, ¿no? Que la neurona envía la información a otras neuronas o a tejidos efectores para que realicen acciones necesarias. Y bueno, continuando, vemos la conocida neurona, ¿no? La podemos encontrar en el encéfalo, la médula espinal y los ganglios. A diferencia de la mayoría de otras células, estas se replican o dividen. Así, la típica neurona va a estar limitada por una membrana plasmática continua, conformada por un cuerpo celular o soma del que surgen las dendritas y el axón. Aquí la dinámica es que las neuronas varían en tamaño y forma, como ven, tienen un cuerpo celular del cual se proyectan uno o más estructuras llamadas neuritas, esenciales para recibir la información y conducirlas hacia el cuerpo celular, ¿no? Y aquí la neurita tubular larga, que es el axón, que conduce los impulsos desde el soma o pericarión,
donde se encuentran los ribosomas ¿no? Son esenciales para la síntesis proteicas y también las mitocondrias para suministrar energía. También vamos a encontrar los cuerpos de Nielsen, ¿no? Que sintetizan las proteínas de secreción, el aparato de Golgi encargado de la glicosilación, como la adición de carbohidratos a las proteínas. Además, en el pericarión se van a sintetizar los neurotransmisores vitales para la sinapsis, ¿no? Bueno, en las dendritas se va a encontrar en la periferia del soma neuronal, ¿no? Por la parte de afuera. Aquí las dos primeras funciones neuronales vas a recibir y procesar la información recibida. Y estas señales pueden ser excitatorias, ¿no? Que pueden provocar que la neurona se dispare o que se inhiba, ¿no? Y el axón como tal, que se encarga de conducir el impulso nervioso procesado en la neurona a las dendritas de otras neuronas. Además, va a contar con un revestimiento llamado mielina, ya que sin esta mielina no podrían transmitir impulsos de forma rápida, ya que su carga eléctrica se perdería, siendo que esta capa es producida por la célula Schwann y funciona como aislante, ¿no? Esta célula. Pero esta célula no recubre todo el axón, sino deja ciertos espacios entre ellas, que van a ser los nodos de Rambier. Y al final del axón se encuentran los terminales presinápticos, ¿no? Y bueno, continuando con la exposición, vamos a ver los tipos de neuronas, ¿no? Las neuronas acá se van a clasificar según el número de, bueno, procesos neuronales o neuritas, ¿no? Que se proyectan desde el cuerpo celular o soma. Por ejemplo, en el unipolar, solo el axón se proyecta desde el soma, es decir, que las dendritas pueden ramificarse desde el axón, y el unipolar es una sola neurita que se proyecta desde el soma, pero luego se ramifica en un axón y una dendrita. En el bipolar, un axón y una dendrita se proyectan desde el soma. Y ya en el multipolar, un axón y múltiples dendritas se proyectan desde el soma. Bueno, vamos a ver ahora las células gliales. Las células gliales, o también llamadas neuroglía o simplemente glía, son el otro tipo de células que se encuentran en el tejido nervioso. Se las considera células de sostén y muchas de sus funciones están dirigidas a ayudar a las neuronas a completar su función de comunicación. Su nombre significa pegamento. Las células gliales también guían, valga la redundancia, a las neuronas en desarrollo hacia sus destinos, o también amortiguan los iones y las sustancias químicas que de otro modo pues dañarían a las neuronas, ¿no? Y también proporcionan vainas de mielina alrededor de los axones. Y cuando estas no funcionan correctamente, pues el resultado puede ser desastroso, ¿no? La mayoría de los tumores, por ejemplo, los tumores cerebrales, son causados por mutaciones en las células gliales. Y vamos a ver 6 tipos de células gliales. 4 de ellas se van a encontrar en el sistema nervioso central y 2 se van a encontrar en el sistema nervioso periférico. Bueno, aquí vemos, ¿no? Este, las células gliales van a sostener las neuronas y mantienen su entorno. Eh, por ejemplo, en las células gliales del sistema nervioso central y van a incluir a los oligodendrocitos, eh, también las células ependimarias, los astrocitos y las células microgliales. Los oligodendrocitos van a formar la vaina de mielina alrededor de los axones. Los astrocitos también van a proporcionar nutrientes a las neuronas, no van a mantener ese entorno extracelular y van a brindar soporte estructural. En cambio, la microglía va a eliminar patógenos y células muertas, a diferencia también de las células ependimarias que van a producir este líquido cefalorraquídeo que va a amortiguar las neuronas.
Y las células gliales del sistema nervioso periférico incluyen células de Schwann, que forman la vaina de mielina, y las células satélite, que brindan nutrientes y soporte estructural a las neuronas, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver la siguiente PPT. Acá, de manera más cercana, vemos el astrocito, ¿no? Que son las más abundantes de las células gliales y entran en contacto con los capilares y las neuronas del sistema nervioso central. Van a proporcionar nutrientes y sustancias a las neuronas, ¿no? Regulan las concentraciones de iones y sustancias químicas en el líquido extracelular. Proporcionan un tampón de potasio extracelular que van a contener también reserva de glucógeno, van a eliminar el exceso de los neurotransmisores y brindar soporte estructural a la sinapsis. Bueno, ya viendo más a detalle en el oligodendrocito, que es el tipo de célula glial que aísla los axones, ¿no? Oligo significa pocas, dendro son ramas y citocélulas, o sea que significa célula de unas pocas ramas. Va a tener un aspecto de huevo frito, ¿no? En la histología va a tener un núcleo prominente y citoplasma claro y pálido. También va a aumentar la velocidad de conducción y esta conducción saltatoria, ¿no? Los axones también no mielinizados no están cubiertos por el citoplasma de los oligodendrocitos. Aquí hay que hacer hincapié en que el núcleo en neuroanatomía va a ser una acumulación de cuerpos de células nerviosas en el sistema nervioso central, ¿no? Y ya en la microglía, que va a ser el tipo más pequeño de células gliales, se va a activar en respuesta al daño tisular del sistema nervioso central y van a proliferar y migrar al sistema nervioso central dañado para eliminar restos celulares. Van a liberar ciertos mediadores inflamatorios, por ejemplo, el óxido nítrico, y también las moléculas de señalización como el glutamato, ¿no? Ya en la célula ependimal va a filtrar la sangre para producir este líquido cefalorraquídeo, el que circula, ¿no?, por el sistema nervioso central. También el plexo coroideo va a ser una estructura especializada en los ventrículos, donde las células ependimarias entran en contacto con los vasos sanguíneos y van a filtrar y absorber componentes. ¿De qué? De la sangre para que puedan producir este líquido cefalorraquídeo. Y debido a esto, las células ependimarias pueden considerarse un componente de la barrera hematoencefálica o un lugar donde la barrera hematoencefálica se descompone. Así, estas células gliales parecen similares a las células epiteliales, formando una sola capa de células con poco espacio intracelular y conexiones estrechas entre células adyacentes. Ya en las células gliales del sistema nervioso periférico, vamos a ver a las células de Schwann y a las células gliales satélites. En las Schwann, vamos a ver que a diferencia de los oligodendrocitos, esta célula envuelve solo una porción de un segmento axónico y ningún otro. En las células gliales satelitales, las células satélites se encuentran en los ganglios sensoriales y autónomos, donde rodean los cuerpos celulares de las neuronas. De ahí su nombre, ¿no?, que está basado en su apariencia bajo el microscopio. Proporcionan también soporte y realizan funciones similares en la periferia, a las que van a realizar los astrocitos en el sistema nervioso central. Por ejemplo, excepto el establecimiento de esta barrera, ¿no?, que es la barrera hematoencefálica.
Y bueno, continuando, vemos eh, la sinapsis ya como tal, ¿no? Vemos el potencial de acción y ustedes pueden ver aquí en el gráfico menos de 70 milivoltios y acá arriba menos de 55 milivoltios. Y el estímulo fue aplicado donde ustedes pueden ver en la flecha. Y acá al aplicar el estímulo umbral, la neurona se despolariza brevemente hasta los menos 55 y alcanza este menos 55. Eso hace clic en la neurona y se desencadena la fase de despolarización por la apertura de los canales de sodio. Al abrirse esos canales de sodio sensibles a este voltaje, ingresa mucho sodio a la neurona y por lo tanto se vuelve más positivo el interior que el exterior, ¿no? No pasa absolutamente nada con el potasio aún y tampoco ha pasado nada con las proteínas o con ciertas sustancias inorgánicas que hay en el interior. Lo que ocurre es que al ingresar mucho sodio se compensa con las cargas negativas y queda mucho más positivo el interior que el exterior. Bueno, ahora los canales sensibles a voltaje para sodio se cierran al llegar a los más 35 milivoltios, también a los más 40 o 40.000 milivoltios. Y al alcanzar este voltaje se cierran estos canales y se abren los canales sensibles para el potasio. Los canales sensibles que son pues al voltaje que se abren solamente para alcanzar los más 40.000 voltios. Bueno, se abren esos canales y ahora es el potasio el que se escapa de la neurona. Como sabemos, la neurona es negativa en su interior, positiva en el exterior. En la fase de despolarización, como ingresó mucho sodio, ahora la neurona es muy positiva en el interior, ¿no? Por ejemplo, de negativo, positivo, 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 positivo. Luego el sodio ingresa a favor del gradiente de concentración. Acá se introducen cargas positivas del lado interno negativo de la membrana, pero al salir el potasio en la fase de la repolarización, que podemos ver en esta parte, en la curva descendente se abren los canales para el potasio y el potasio escapa desde el interior de la neurona, lo que lo vuelve a desencadenar en una eh, inversión, ¿no? En el potencial. Ahora, la neurona ahora en el interior va a ser mucho más negativa de lo que era incluso en un comienzo. En los menos 70 milivoltios llega a alcanzar en eso, ¿no? Los menos 90 milivoltios, acá es donde se hiperpolariza, que es la tercera fase. Entonces, para resumir un poco todo, esto es que se recibe un estímulo umbral que alcanza los menos 55 milivoltios, ¿no? Y también aquí se da la apertura de los canales de calcio, eh, perdón, los canales de sodio, que entra el sodio de forma masiva hasta alcanzar los más 40 milivoltios. Se cierran estos canales y se abren los canales para potasio. Se escapa el potasio y la neurona vuelve a ser negativa, como se pasa de los menos 70 milivoltios alcanzando los menos 90 milivoltios. La neurona pasa por un estado bueno, una fase de hiperpolarización, es decir, se polariza mucho más de lo que estaba en un principio, ¿no? También provoca en la neurona un breve periodo refractario absoluto seguido por un breve eh, periodo donde pues es relativo, donde va a necesitar un estímulo de mayor potencia para que pueda desencadenar un impulso nervioso. Pero en la fase ya de hiperpolarización, en el periodo refractario absoluto, la neurona no puede despolarizarse, no va a poder desencadenar un impulso nervioso. Eso pero es por un milisegundo, ¿no? Ya posterior a eso, gracias a la activación de
esta bomba sodio-potasio, la neurona vuelve a su potencial de reposo, su estado de reposo, ¿no? Se polariza nuevamente alcanzando los menos 70 milivoltios. Y en ese momento la neurona ya está lista para volver a desencadenar otro impulso nervioso, ¿no? Otra vez, otro impulso nervioso. Y bueno, para esta acción de la bomba de potasio se requiere mucho más ATP. Por eso está tan importante para nuestro sistema nervioso el consumo de glucosa, ¿no? Por ejemplo, la glucosa es el principal combustible que nosotros ocupamos, ¿no? Nuestra neurona ocupa para obtener esta energía. Ahora, ¿qué organelos vamos a tener en mayor cantidad dentro de esta neurona? Como ya hemos visto, las mitocondrias, ¿no? Que son las encargadas de transformar esta materia o esta glucosa en ATP, ¿no? Que el ATP va a ser necesario para todo, ¿no? Sobre todo para volver a la normalidad de las neuronas y mantener el estado de reposo. Bueno, ya continuando, vemos acá los tres estados de los canales de sodio. Como vamos a ver acá en el C, en estado de reposo, ¿no? No se produce flujo de iones por el cierre de la compuerta de activación. Y acá en el D es cuando la membrana va a empezar a despolarizarse. Se abre el canal de activación y se produce flujo iónico, ¿no? De esto. Entonces, ya en la tercera fase, en la E, en el tercer estado, cuando la célula se va a despolarizar, se cierra la compuerta de inactivación y ya no va a haber este flujo iónico. Solamente cuando la célula se repolariza, el canal de sodio recupera su estado de reposo, ¿no? Otra vez, acá está cerrado, abierto y cerrado. Ahora viendo, ahora viendo la sinapsis eléctrica, ¿no? Vemos que son conexiones donde los iones portadores de esta corriente eléctrica pasan directamente de una célula a la siguiente. Estas sinapsis van a estar formadas por uniones en hendidura y contienen complejos proteicos transmembranales que se llaman las conexinas, como vemos acá. Y cada conjunto de conexinas está compuesta por 6 monómeros, ¿no? Por eso dice por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ¿cómo es el mecanismo, no? Cuando dos conexinas de células adyacentes se alinean y forman un canal, como ven acá, donde pues los iones pueden pasar. Este canal permite que la corriente iónica viaje directamente de la célula presináptica a la célula postsináptica. Estas conexinas se activan cuando un pico de potencial en la célula presináptica va a generar un gradiente de potencial, ¿no? Y también un nuevo potencial de acción puede generarse tan pronto como el potencial eléctrico en la célula postsináptica cuando vuelve a su línea base. Ahora vamos a ver los tipos de sinapsis. Bueno, sinapsis química, ¿no? Según su inserción, la axodendrítica va a ser entre axón y dendrita, ¿no? Como ya hemos visto, el axón y la dendrita. La axosomática va a ser entre el axón y el pericarión, ¿no? El axón y el pericarión o soma. La axónica va a ser entre dos axones, ¿no? El axón y otro axón. El axón y otro axón. Y la axedendrosomática va a ser entre el axón, cuerpo y dendritas, ¿no? Bueno, eh, para continuar también vemos la sinapsis química ahora sí. Bueno, ya en la sinapsis química, una sinapsis química, ¿qué es? Es una unión en la que los neurotransmisores, que pueden ser la acetilcolina o el GABA,
cruzan una célula a través de canales de calcio dependientes, ¿no? De estos voltajes presinápticos. Una célula presináptica y una postsináptica. Bueno, un potencial de acción provoca un aumento del calcio intracelular y conduce a la exocitosis de neurotransmisores en la hendidura sináptica. Los neurotransmisores van a actuar sobre receptores en la membrana postsináptica, y esto, lo que da como resultado la entrada de iones, ¿no? Por ejemplo, el sodio en la célula postsináptica. Bueno, así se va a crear un potencial de acción en la célula postsináptica, completando el paso del neurotransmisor de la célula presináptica a la postsináptica. Luego los neurotransmisores se van a reincorporar a la presinapsis directamente, después de la como recaptación, ¿no? Y por lo tanto se van a reciclar. Ujú. Bueno, en tipos de receptores vemos receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. En los ionotrópicos es cuando un neurotransmisor se va a acoplar a un receptor ionotrópico, ¿no? Que induce un cambio estructural que abre el canal iónico, permitiendo el paso de iones. Este flujo puede excitar o inhibir a la neurona, que va a depender del tipo de ion o de su concentración. Estos receptores son grandes complejos proteicos con sitios que son específicos para los neurotransmisores y también regiones que van a formar el canal. Su respuesta es extremadamente rápida, que va a iniciarse casi instantáneamente tras la unión del neurotransmisor y las regiones, ¿no? Que cesando también rápidamente al liberarse de este. También va a haber una rápida eliminación del neurotransmisor de la sinapsis, bueno, que es crucial para este proceso, ¿no? En cuanto a los receptores metabotrópicos, son proteínas que al unirse un neurotransmisor van a desencadenar una serie de reacciones dentro de la célula en lugar de abrir directamente un canal, ¿no? A diferencia de los que hemos visto anteriormente, ionotrópicos, que actúan como puertas directas, los metabotrópicos van a iniciar una cascada de eventos. ¿Y cómo funciona? Que un neurotransmisor, por ejemplo, se une a un receptor. El receptor activa una proteína G y luego la proteína G inicia una cascada de señalización y luego esta cascada puede llevar a diversos efectos como abrir o cerrar canales iónicos, activar enzimas o modificar genes, ¿no? Y son importantes ¿por qué? Porque los efectos de estos receptores suelen ser mucho más prolongados que los ionotrópicos y también pueden generar una mayor diversidad de respuestas. Además, tienen un rol importante en la plasticidad sináptica, permitiendo que las conexiones neuronales se fortalezcan o se debiliten. Y bueno, para entenderlo un poquito mejor, podemos ponerlo como ejemplo, ¿no? Cuando pensemos en ionotrópicos, es como encender una luz con un interruptor. La luz se va a encender inmediatamente al presionar un interruptor. Y cuando hablamos sobre los receptores metabotrópicos, es como encender una estufa. Primero tienes que encender un fósforo, luego encender el gas y esperar a que la llama se estabilice. Tarda un poco más, pero puedes controlar la intensidad del fuego y cocinar, por ejemplo, otros platos, ¿no? Y bueno, a manera de conclusión, la sinapsis en general ya son las uniones especializadas, ¿no? Entre estas neuronas que permiten la transmisión de información de una célula a otra célula. Este proceso va a ser esencial para todas las funciones del sistema nervioso, desde los movimientos más simples hasta los más complejos. Y también, como hemos visto, existen diferentes tipos de sinapsis, tanto eléctricas como químicas
y cada una con características y funciones específicas. Aquí la transmisión también sináptica puede ser rápida y directa, ¿no? Como ya vimos. Em, la sinapsis eléctrica es rápida y la sinapsis química puede ser más lenta y compleja, ¿no? Y por último también cabe resaltar que las sinapsis no son estáticas, sino que pueden fortalecerse o debilitarse en respuesta a la actividad neuronal, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Hasta una próxima ocasión. Gracias.